Hola, ¿qué tal? Buen día. Hoy vamos a hacer este video para mostrarles los cambios que ha habido aquí en Cuernavaca. Muchos de ustedes supongo que vivieron acá y por alguna circunstancia ya no se encuentran en esta ciudad, entonces queremos mostrarle algo de lo que hemos visto en los cambios en estos años. Y hemos querido empezar este video en este lugar porque para nosotros es un lugar muy especial. ¿Por qué es especial? Porque nosotros nos conocimos aquí, yo vivía allá arriba, en el departamento que está hasta arriba, y aquí fue donde nos hicimos novios y comenzamos nuestra vida juntos. Así es, entonces por eso es que hemos querido empezar este video acá. Estamos en la calle Lerdo de Tejada, esquina con Matamoros, frente al Bancomer. Bueno, muchos de ustedes van a recordar esta esquina, porque esta esquina realmente era la única que vendía los libros de las primarias y las secundarias casi en todo Cuernavaca. Todo el mundo teníamos que asistir a este lugar. Y antes era el Banco Cremi y Unión, ahora es el Nacional Monte de Piedad. Estamos sobre el Lerdo de Tejada, allá pueden apreciar al fondo, y de aquel lado vamos hacia Avenida Morelos, para que vean los cambios que hay de este lado. Esta calle ha sido cambiada, adoquinada, y en sus banquetas han puesto unos tubos que tienen iluminación en las noches. Y bueno, ¿cuántos de ustedes estudiaron en esta escuela? La famosa escuela Pestalozzi. Por aquí dejen los comentarios a ver en qué escuela ustedes estuvieron. Ahora reconocen, estamos en la esquina de Degollado y Avenida Morelos. Y bien, hemos llegado a la explanada del Colegio Santa Inés. Por aquí comenten quién estudió o quién vino a este colegio, el Santa Inés. Aquí en la esquina de Degollado y Avenida Morelos. Que por cierto ahora de este lado es un Coppel. Todo el frente es Coppel. Y allá enfrente es un FAMSA. Aquí de este otro lado, a ver ahorita detrás del árbol, tenemos el edificio latinoamericano, creo que se llama, que sí se vio muy afectado con el terremoto en el 2017, al grado de que lo cerraron por varios años. Todo este edificio, toda la parte de arriba estaban los tinacos y se vinieron abajo. Pero ahí se alcanza a ver todavía algo de los daños que le quedaron de ese sismo. Como podrán darse cuenta, se alcanza a ver y a notar que lo han estado trabajando y le estuvieron tapando todas las cuarteadas o cuarteaduras que tuvo, y esta parte de acá abajo la remodelaron. Toda esa parte de allá arriba, todo eso que se ve es lo que se vino abajo. Todo eso estaba lleno de unos tinacos y se vino abajo y dañó mucha de la estructura de este edificio. Esto fue con el terremoto del 2017. Bueno, la bodega horrera de aquí de Morelos continúa. Lo que es nuevo es este edificio, que es otra tienda Woolworth, aquí sobre Avenida Morelos. Y allá adelante, pues sigue estando la estación de los autobuses Flecha Roja o Flecha Amarilla. Estamos todavía aquí sobre Avenida Morelos. Bien, ahora ¿quién se acuerda de este lugar? Este era el famoso Cine Piojito en Olimpia, que después fue Electra, después fue Modatelas y ahora está cerrado. Ahora no hay nada en funcionamiento de momento. Y de este lado tenemos lo que iba a ser el teatro. Que inicialmente, y la idea era que iba a ser el teatro de aquí de la ciudad de Cuernavaca, pero al parecer les quedó más bonito de lo que esperaban y pidieron que se hiciera el Congreso del Estado, el cual ahora ya lo cambiaron otra vez.
Aquí ahorita no sé qué funcionamiento tenga, pero sigue siendo del gobierno. Y bueno, vamos a continuar. Y aquí continúa nada más remodelado el Banamex, pero sigue siendo el mismo banco de hace años. El que sí cambió fue este de la esquina, que bueno, para muchos ya lo recordarán como Bancomer y sigue siendo Bancomer. Aquí antes era un CETEC, ahora es una tienda de productos chinos, pero esta era una de las escuelas CETEC. Eso es algo de lo que ha cambiado. ¿Cuántos estudiaron en estas escuelas CETEC? Lo que continúa también de toda la vida es esta papelería que está aquí al lado del Bancomer, que tiene más de 30 años. Aquí continúa. Y aquí sobre Matamoros, enfrente del Bancomer, recordarán que este negocio era de hamburguesas. Ahí sigue estando la barbería o la peluquería, que también tiene muchos años esta peluquería ahí. Aquí era lo de las hamburguesas, y aquí es una accesoria de este mismo restaurancito que venden tortas. Y aquí sigue Casa Gesta de toda la vida. Pues miren, aquí ahora al lado de Gesta hay una pizzería, una casa de cambio y un Oxxo. Abajo del edificio hay un Oxxo, y donde era la agencia de viajes también es una casa de cambio, una casa de empeño. Y este restaurancito sigue siendo el mismo. Continúa este restaurante. Creo que lo atiende alguien de la familia, pero no sabemos bien. El restaurante Cuernavaca Jardín. Ahí enfrente siempre ha sido de bancos. Antes había el banco del Águila Serfín, exactamente. Luego lo habían hecho Banca Cremi, después lo hicieron Santander, y hoy en día está sin funcionamiento, ya no hay ningún banco. Vamos hacia el Zócalo. Ahora aquí en el kiosco pusieron todas estas bancas, y ahí sigue el kiosco con los jugos, los esquimos. ¿Ustedes gustan uno? Bueno, este es lo que era el Cine Ocampo, hoy en día Teatro Campo. Como les dije, construyeron el otro teatro, que a fin de cuentas lo hicieron Congreso de la Unión, y decidieron hacer ahora el Teatro Ocampo. De este lado, no sé si recuerden, había una farmacia, que ahora es Farmacias Similares, y en esa esquina había un lugar de jugos y tortas. Ahora es otra tienda de venta de chinos. Y en esa esquina, que antes también era un banco, si no mal recuerdo, era el HSBC, ahora es un 7-Eleven. De ahí en fuera casi todo continúa igual, con excepción de la Plaza de Armas, que ha tenido muchos cambios, pues ya que entra cada gobernador, parece que cada uno de ellos quiere dejar su huella de cómo quisiera que luzca esto. En esta ocasión así luce de la última vez que lo remodelaron, tanto el kiosco como la Plaza de Armas, y la remodelación fue todavía con el gobierno del señor Graco Ramírez. Este es el histórico edificio de gobierno aquí en Plaza de Armas, en lo que es el centro de Cuernavaca. Aquí este lugar sí ha sufrido varios cambios, como les comentaba, cada gobierno lo cambian y lo remodelan. Aquí les voy a dejar algunas de las fotografías para que recuerden cómo han sido los cambios que ha tenido a lo largo de los años esta Plaza de Armas. Nos dirigimos en dirección hacia el Palacio de Cortés.
¿Ustedes sabían que el Palacio de Cortés se construyó de 1521 a 1535? 2 siglos después de su construcción, este famosísimo Palacio de Cortés también fue una cárcel. Inclusive allí se encontró preso José María Morelos en uno de sus cuartos. Después fue edificio de gobierno hasta 1969. Pues así luce ahora el Palacio de Cortés. Este también se vio dañado con el sismo y ese torreón lo tuvieron que quitar. Esa torre de plano fue demolida y esta es la nueva. Esta es reciente, de hecho tendrá mes y medio de su inauguración. Pues no ha quedado. Como pueden ver, todavía está con fences toda esta parte de que está cerrado. Todavía por dentro siguen las reparaciones que están a cargo del INBA y continúan haciendo todo lo que sea necesario para volverlo a dejar habilitado. Esta parte de acá también ha cambiado mucho. Ustedes recordarán que antes aquí en esta parte era una discoteca, un antro, un bar. Ahora es un Kentucky Fried Chicken, pero antes de él fue 100% natural varios años. Y ahora pues toda esta parte de este edificio lo han hecho un Kentucky Fried Chicken. Ese es el edificio Vitaluz. Pues bien, como les comentaba, aquí sí hubo mucho cambio. Con este gobierno de Graco, recordarán que aquí había en esta parte de acá un puente que por muchos años fue conocido como el Puente del Mariachi. Y en él, bueno, pues se encontraban normalmente los mariachis. Tienen mucha razón de haberlo quitado, porque pues, desgraciadamente la delincuencia hacía de las suyas, aprovechando ya la oscuridad. Y también, bueno, ya tenían muy malos olores. Y bien, pues para los que me conocen y quienes no, les platico que yo hace alrededor de unos 33 años, en ese lugar donde están las cortinas, tuve un negocio de regalos y globos, hacíamos englobados, peluches y cosas así. Era lo que teníamos allá. Y esto sigue siendo el hermoso Cuernavaca, con todos los cambios que hay a través de los años, pero sigue siendo nuestro Cuernavaca. En esta parte acá enfrente, en ese predio, era donde estaba el restaurante chino, el Guayén. Ese restaurante duró aquí en Cuernavaca alrededor de unos 35 años, pero ya lo demolieron. Y de este lado las cosas no han cambiado mucho. Ahí está el hospital, el Seguro Social, que en el sismo, en el terremoto que hubo ahora en el 2017, pensaron en demoler, puesto que los daños fueron considerables. Sin embargo, lo rescataron, no lo demolieron. Habían pensado demolerlo y construir uno nuevo, pero se salvó. Pues bien, continuamos, como les digo. Acá está Boulevard Juárez, que no ha cambiado mucho. La mayoría de ustedes, yo creo que todavía les tocó ver el Sanborns que abrieron aquí, al igual que el Vips. Lo que sí cambió fue esto. Ahora es un Power Gym, ¿sí? Y antes aquí se encontraba la Arena Isabel, el lugar de las luchas. Ahora todo eso lo demolieron y construyeron este Power Gym. Esos son algo de los cambios que les puedo comentar de aquí de Boulevard Juárez. Debido a lo extenso que puede ser este video, ya que hay mucho que platicarles del Cuernavaca de hoy en día, este video lo haremos en 2 partes. Así es que recuerden y estén pendientes de la segunda. El día de hoy nos vamos a enfocar sobre todo en la zona centro de Cuernavaca. Parece mentira, pero la verdad de las cosas es que sí hay muchos cambios, sobre todo ecológicos, aquí en Cuernavaca. Y como muestra esta antigua fotografía, ahora podrán ver algo de lo que era antiguamente el Boulevard Juárez. No sé si ustedes recuerden, pero antes, en pleno centro, podíamos ver mariposas enormes. Esas mariposas grandes, blancas o amarillas,
volando por todo Cuernavaca. Y subir por Avenida Juárez a veces era un triunfo, debido a que los mangos o los zapotes negros no permitían su subida, ya que los autos patinaban con sus frutas caídas o derramadas sobre el asfalto. ¿Cómo no recordar también aquellos días donde los vendedores ofrecían en el kiosco aquellos juegos metálicos que eran con alambre y que eran todo un rompecabezas para poder sacar la piececita metálica del resto del juego? O bien, también cómo no recordar todas esas aves, todos esos sonidos que se tenían, inclusive las chicharras en el tiempo de lluvias. Era pero una maravilla en esos tiempos. Hoy en día, pues la mayor parte son ruidos de los autos, los claxons, el movimiento y el bullicio de la gente en la ciudad. Bueno, como saben, este lado está la catedral, pero eso se los mostraré más tarde. Aquí ha cambiado, esto antes era, bueno, sigue siendo de la universidad, ahora es un museo, la casona, y aquel lado que era instalaciones de la universidad es una cafetería. De este lado se encuentra, aquí en Comonfort, lo que es la Escuela Activa de Fotografía, que aún continúa, pero más pequeña. Ahora aquí está esta plaza que es Las Campanas, donde arriba hay una cafetería, hay pizzerías, son estos lugarcitos que ahora son, les llaman mercaditos, y hay varios negocios en el mismo lugar. Todos estos lugares ya los hicieron, vuelvo a repetir, así de este que se llaman, miren, este es Mercado Comonfort. ¿Qué es lo que les digo? Ahorita está cerrado, a ver si se los mostramos más tarde, pero una vez abierto son varios locales. Son barcitos, restaurantes, hay de todo. Y estas siguen siendo instalaciones de la universidad. También se vieron muy dañadas y con el terremoto, y las han ido arreglando. Y creo que de momento continúan vacías, pero sigue siendo de esto de la universidad. Y bueno, aquí en esta esquina ya este ya es un restaurancito. No me acuerdo bien qué había aquí, pero si no mal recuerdo era un hotelito. Y bueno, vamos a desayunar, vamos a buscar a cuál de los lugares de esta bonita ciudad podemos entrar. Yo creo que este que también tiene mucha, pero mucha historia, ya que tiene muchos años, el Emilianos, y se come muy sabroso. Además tienen aquí varios platillos para escoger, todos típicos mexicanos, muy sabrosos, muy deliciosos. Ven, aquí ya estamos listos para el desayuno en este lugar, Emilianos. Es un bonito lugar, muy rústico, colonial mexicano. Del Emilianos, ¿sí? Este era la pozolería El Barco. Pozolería El Barco. Ese restaurante como pozolería me dicen que duró 52 años. Ahora es una fonda que se llama Emilianos
que pertenecen a los mismos que están hasta allá arriba, llegando a Avenida Morelos, que ahora son las Iguanas, antes los Pericos, y antes se llamaba La Estación, que están a un costado del Teatro Morelos. Entonces este es otro de los que han cambiado. Este era el restaurante El Barco o la pozolería El Barco, y ahora es Emilianos. Ya como Emilianos nos platican que tiene 17 años funcionando y se come muy rico, sobre todo muy recomendable aquí los guauzoncles. Los guauzoncles son deliciosos. Bueno, aquí estamos en el centro. Este es uno de los que no cambian, lo que es el restaurante Universal. Cambiaron todo lo que es la entrada. Como les digo, el señor Graco nos hizo favor de vendernos unas plantas a precios millonarios y arreglaron esta parte de acá, aunque hicieron más angosta la avenida, la calle, pero el restaurante sigue siendo el mismo. Aquí lo que sí también ha habido mucho cambio es en este otro lugar, ya que hace años, recordarán los más longevos, que esto era una discoteca Russell. Luego por muchos años fueron Las Chispas, este lugar de maquinitas que nos hacía felices a la mayoría. Y bueno, ha tenido varios cambios y hoy en día es un McDonald's. Vamos hacia acá a las plazas para que vean los cambios. Este localito también muchos lo recordarán porque venían unas hamburguesas, las Pink Panther, y este era el banco, y ahora no hay nada de eso. Pero sí, también este era uno de los bancos. Pero aquí han puesto isletas de Krispy Kreme y cafeterías. Ya el área central, pues ya la tecnología, lo que son cosas de celulares, audífonos, las cosas chinas. Antes aquí era de helados, los helados Virginia, creo que eran deliciosos esos helados de elote y de aguacate. Bueno, aquí no hay mucho cambio, nada más en lo que son los negocios. En lo que sí hay cambios en las plazas aquí en el centro, pues es el área que, entrando a la derecha, hicieron un área de alimentos. Eso es lo que podríamos mencionar aquí, que es diferente a lo que siempre ha sido. ¿Sí? Ya tiene algunos años que pusieron el Subway, California, sushi, comida china, tepos nieves y otras más. Esta también por muchos años fue tienda de trajes de baño, ya no está. Las zapaterías. Y bueno, vamos a dar un vistazo rápido por este lado. Bueno, y aquí en la esquina de Jardín Juárez y Guerrero también ha tenido varios cambios. Inclusive recordarán muchos de ustedes que esta era Fotografía Watanabe. Por muchísimos años fue estas tiendas de fotografía que habían aquí del japonés en Cuernavaca, pero por obvias razones ya ha cambiado y ahora es una zapatería. De aquí toda la calle la adoquinaron y le cambiaron el piso. De hecho la habían cerrado, la habían hecho para que fuera toda peatonal, pero era mucho caos vial y la volvieron a abrir. Y bueno, aquí hace muchos años era una calle. Por acá les voy a poner también la fotografía para que lo vean. Esto sigue siendo Correos de México, ¿sí? Pero esta era una calle antes. Como podrán ver en la fotografía que les voy a poner aquí. Y bueno, hace muchos años que la cerraron y estaba el banco y Correos. Estamos pasando por el costado del Palacio de Cortés y continúan los arreglos. Y hicieron que hicieron una rampa para silla de ruedas. Están poniendo algunas bancas más. Y toda esta zona, pues desgraciadamente y debido a la pandemia y a la restauración del Palacio de Cortés, pues han quebrado, ¿no? Están cerrados
no hay nada. Como pueden ver, la mayoría de estos locales se rentan o se venden. Como les digo y comento, en esta esquina en 1978 fue cuando nosotros llegamos, ya que mis padres ahí pusieron un restaurante o fonda que se llamaba La Covacha. Luego estaba la entrada para lo que era la vecindad, y luego había un local chiquitito de una señora que vendía mariscos. Todo esto eran las vecindades, que ahora son oficinas, comercios, varias cosas de estas. Seguimos estando a espaldas aquí en calle de las Casas y llegando a Boulevard Juárez. Pues bueno, ya estamos aquí en Juárez. Antes este era un restaurante, después por varios años fue un Burger King y ahora está vacío. Y este era lo que era Juárez 10, luego lo cambiaron por Juárez Forever, que era también un antro y ahora también está cerrado. Luego sigue la Casa Museo Gaya, que esta también ya tiene muchos años. Este que es las casas Hotel B&B, pues ya tiene muchos años, pero esta fue casa en sus tiempos de Cantinflas. Luego Cantinflas se la vendió a una señora, una italiana que tenía muchos contactos con lo que era la cinematografía, los artistas de esos años, y se platica y rumora que hacía tremendas fiestas a las que acudía Juan Gabriel, Rocío Dúrcal, entre otras celebridades. Dicen que se ponía bastante interesante. Y bueno, ahora esta es la plazuela. Esta plazuela que, bueno, de momento y por la hora, ahorita van a ser apenas la 1 de la tarde, se ha convertido en el lugar nocturno más importante de la zona centro de Cuernavaca, ya que todos, pero todos los locales son bares. Algunos venden snacks, pizzas, pero todos se dedican a lo que es el bar. Está esta birrería que es relativamente nueva, pero como les digo, de ahí en fuera todos los lugares se dedican a vender cerveza, alcohol y lo que es la vida nocturna, ¿no? Tienen, obviamente, por estar en la zona centro, no pueden nada más dedicarse a vender alcohol y tienen que vender algunos snacks, como son las hamburguesas, las alitas, papas, cosas así. Como les digo, apenas son la 1 del día y sin embargo ya hay varios que están abriendo. Y aquí el detalle es que no se va a escuchar. La cantidad de música de los bares, nos hemos visto en la necesidad de cortar este audio, por cuestión de derechos de autor, ya que YouTube nos podría quitar este video. Pues bien, este otro lugar ya también es un clásico de Cuernavaca. Esta es Pizzería Marco Polo, también un lugar que ya tiene muchos años aquí en Cuernavaca. Pero esta pizzería yo creo que la vamos a dejar para otro video, porque sí, que yo sepa, híjole, ha de tener unos 40 años aquí y me gustaría hacerles un video de las mejores pizzas de Cuernavaca. Y creo que en ese video va a quedar perfecto. Pueden ver, estamos llegando a la Catedral de Cuernavaca. Un hermoso e histórico lugar. Data del siglo XVI. Y entre toda la historia también tiene mucho que platicarles el terremoto del 2017. Bueno, pues de aquí, de la Catedral de Cuernavaca, de este hermoso e histórico lugar, nos vamos a despedir en este video. Y díganme si quieren que les hagamos uno dedicado única y exclusivamente a la Catedral de Cuernavaca. Con gusto se los haremos. Déjenos aquí sus comentarios y hasta la próxima.